En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Hay un tema al orden del día que tiene que ver con el calentamiento global, el efecto invernadero y el cambio climático. Por estos días se está realizando en Glasgow, Escocia, en el Reino Unido, una cumbre que la han denominado la COP26, la Conferencia de las Partes, que viene durando unos 12 días de realización, con delegados de los gobiernos poderosos, de los estados poderosos del mundo y de muchos países que denominan en desarrollo, también participando de esta conferencia de partes en Glasgow, para atender algo que se viene debatiendo efectivamente a nivel mundial. Estos delegados de los países están en la discusión acerca de lo que se conoce como el efecto invernadero, el cambio climático y el calentamiento global, que lo resumen 4 jóvenes activistas ambientalistas del mundo: Greta Thunberg de Suecia, Vanessa Nakate de Uganda, Dominika Lasota de Polonia y Mixitan Filipinas, que representan a muchos líderes y lideresas del mundo en defensa del medio ambiente y del ambiente total, en defensa de la naturaleza, en defensa de la vida. Y ellas presentaron un pliego de peticiones resumido en los siguientes puntos: no abandonar el objetivo del 1.5 grados centígrados para conseguir la reducción inmediata y drástica sin precedentes de las emisiones anuales. Esto es para hacerlo ya, no para mañana. Cortar inmediatamente todas las inversiones, subsidios y proyectos relacionados con los combustibles fósiles. Detener entonces esos proyectos de exploración y extracción minera. Poner fin a la contabilidad del carbono creativa. Hacer entrega de los $100.000 millones prometidos a los países más vulnerables. Y aprobar políticas climáticas para proteger a los trabajadores y a los más vulnerables y reducir todas las formas de desigualdad. Eso resumen pues la situación que se vive a nivel mundial, con una política dirigida al 2030 y al 2050, donde los países tienen que cumplir con estos mandatos, o de lo contrario la situación se hará muy difícil para la vida humana, para la vida animal de este planeta. Y en ese sentido, entonces, lo que se pretende es evitar la producción de metano, la conservación de los bosques,
no continuar financiando la emisión de carbón, dejar de utilizar entonces los combustibles fósiles, proteger las áreas de reserva naturales, evitar la explotación minera para conservar el agua. Y para este programa hemos invitado a especialistas, académicos, campesinos, músicos que tienen que ver con un pronunciamiento acerca de esta política ambientalista a nivel mundial. Invitamos entonces a Omar Vidal Pinzón, biólogo y maestro en ciencias marinas, a Óscar Quintero Ferro, zootecnista y veterinario, a Martín Farfán Ariza, un campesino ermitaño de Jesús María, Santander, a Germán Aramendis Tatis, ingeniero agrónomo, y a Víctor Ricardo Torres Beltrán, licenciado en música, compositor e intérprete de guitarra clásica. A todos ustedes los invitamos a ver este programa y a comprometerse entonces desde sus mismos territorios, desde sus mismos pueblos, de las provincias de Ricaurte, en Boyacá y de Vélez, Santander, con la defensa del medio ambiente y en contra del cambio climático. Bienvenidos todos y todas. Omar, con relación al cambio climático, que es un tema de hoy, yo no sé cuántos años atrás se viene hablando del cambio climático, pero es que se está viviendo, ¿no? Aquí las temperaturas de estos pueblos y el sistema de lluvias, porque no hablamos de invierno, ¿no? Como en otras regiones del mundo, han cambiado. Los campesinos, uno los escucha diciendo, pero antes ya era época de sembrar, ahora no, se ha extendido el momento de verano, que llamamos acá de verano, ¿sí? ¿Qué pasa con ese cambio climático y con relación también a nuestras regiones y a Colombia? Realmente podemos decir, o algunas personas pueden decir que sea un tema de hoy, pero realmente los científicos saben hace décadas que esto está ocurriendo. Desde antes de la cumbre de Río de Janeiro en 1992 ya se hablaba de esto, ya se estaba viendo unas alteraciones después de la revolución industrial con este desarrollo desmesurado, sobre todo por combustibles fósiles, el uso de combustibles fósiles para las diferentes industrias, para el transporte, para la producción de energía, es lo que ha detonado esa producción excesiva de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el más conocido, que crean ese efecto invernadero en donde la Tierra se está calentando. Y no es únicamente la cuestión de la temperatura de la Tierra, estamos, por ejemplo, cambiando las condiciones del océano. Los océanos se están haciendo más ácidos. No solamente se calientan, sino se hacen más ácidos y están afectando la vida marina, las pesquerías y finalmente nos afectan a nosotros en la alimentación. Los patrones de lluvia, como tú has mencionado, cambian. En zonas en donde era desierto ahora está lloviendo y en zonas donde son muy importantes desde el punto de vista agrícola
no llueve. Entonces hemos ocasionado ese desequilibrio, que es un proceso muy complicado. En el caso de Colombia no es uno de los productores de gases de efecto invernadero más importantes. Los más importantes son, por supuesto, China, Estados Unidos y países industrializados, pero también India, etc. Me parece que en el caso de la región donde estamos hablando, el reto que yo aprecio es en el sector agropecuario, porque la tala de bosques, quitar los montes, no solamente tiene un efecto de evitar que se absorba el dióxido de carbono, que puede ser generado aquí o en cualquier otra parte, y segundo, al cortarlo genera emisiones, o sea, los árboles, la vegetación, almacena ese dióxido de carbono y produce oxígeno, y al cortarlos no solamente ya no captamos CO2, sino lo producimos. Entonces eso es un tema importante. Y el segundo es el tema de la ganadería. No se conoce mucho, pero uno de estos gases de efecto invernadero más potente es el metano, y el metano se produce con la cantidad de excrementos de los ganados en números obviamente importantes. Entonces la parte agrícola, la parte pecuaria de Boyacá en este caso es muy importante en cuanto a esta situación con el cambio climático. Eso es, hablando entonces con Omar en este fragmento de Diálogo de la Cumbre Televisión sobre la diversidad biológica, el cambio climático y la invitación a todos los pobladores desde temprana edad, los niños, las escuelas, los padres de familia, conduciéndolos para que aprecien, digamos, el medio ambiente, que no haya tala de bosques, que la ganadería, además que también es generadora de erosión. Por ahí nos hemos aventurado a caminar por estas tierras y a veces encontramos que si no es una región tan ganadera, de todas maneras se ven algunos efectos y alguna tala de bosques que ha ocurrido acá. Omar, una nueva pausa y ya continuamos el Diálogo de la Cumbre Televisión. Buen día, hoy saludando a los amigos de Diálogo de la Cumbre con este reto de hablar del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo lo entendemos desde lo local? ¿Y por qué genera tantas suspicacias en la comunidad mundial? El cambio climático lo podemos entender desde cosas pequeñas. Por ejemplo, la agricultura. ¿Por qué la agricultura se está dando a nivel de invernaderos? ¿Por qué ya no se puede hacer a campo abierto? ¿Por qué aparecen heladas, granizadas? ¿Y por qué los tiempos ya no se pueden calcular como se calculaban antes? ¿Por qué los problemas de salud pública ya no son locales, sino son mundiales? ¿Y por qué la mayoría de las patologías que se están produciendo en el índice planetario están asociadas a la contaminación ambiental? Esos son muchos de los cuestionamientos que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de cambio climático. El cambio climático es una consecuencia de nuestro estilo de vida, de la manera como estamos habitando el planeta. Y esto empezó a ocurrir desde la primera revolución industrial. Esa primera fase de la revolución industrial empezó a generar impactos en el ambiente. Y esos impactos en el ambiente fueron tan drásticos que empezaron a cambiar las condiciones medioambientales. Esto había venido pasando en las diferentes eras geológicas que habíamos vivido como especie. Estamos en el Cuaternario y en esta era geológica aparece el hombre, el ser humano, y aparece a generar unos cambios tan acelerados que ya se habla de una nueva era, la era del antropoceno.
En esta era del antropoceno nosotros jugamos un papel determinante en el cambio del clima, por ejemplo, el calentamiento global. Calentamiento global se trata de que hay una emisión de gases de efecto invernadero como el metano, como el dióxido de carbono, que se acumulan en la atmósfera y que hacen el siguiente efecto, ¿no? Entra el sol, la radiación solar, y va a salir, a rebotar, a salir nuevamente, pero se encuentra un espejo y vuelve nuevamente, y eso empieza a generar un calentamiento y está cambiando los ciclos biogeoquímicos, ciclos como el ciclo del agua. El ciclo del agua está cambiando en el planeta, ¿no? Entonces, al haber este calentamiento, el agua que se encontraba en estado sólido empieza a volverse estado líquido, entrar a otras partes del ciclo del agua, y empieza también esto a generar muchos cambios en diferentes ecosistemas. Estamos viendo nosotros cómo nuestro sistema alimentario es parte del problema. Irónicamente, el sistema alimentario que nos ha mantenido vivos y que nos ha alimentado durante los últimos 80 años, también hoy nos enferma. Ya sabemos que los productos finales están llenos de residuos, no hay residualidades en todos nuestros alimentos. Y eso está generándonos pues un gran problema en salud pública, pero también está alterando los ciclos bioquímicos y está aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero que nos están enfermando en el planeta. Entonces vemos ahí como un círculo vicioso. Ya la misma ciencia nos está diciendo que el cambio climático nos va a afectar en la medida que nos afecta a la salud pública porque hay contaminación, pero también promueve que microorganismos que se encontraban en ciertas condiciones en su hábitat empiecen a mutar y puedan hasta enfermarnos. Verbigracia, las zoonosis como la influencia aviar, como la peste porcina, el riesgo de priones como la encefalitis fungiforme bovina o vaca loca. Y hoy, pues viviendo una pandemia de un coronavirus que es común a muchos de nuestros animales, incluso de compañía. Por ejemplo, la parvovirosis es producida por un coronavirus, ¿no? Y vemos cómo muchos animales la tenían, pero ahora hace una zoonosis producto de que también hay unas condiciones que hemos cambiado nosotros con nuestro estilo de vida, y esa zoonosis genera una pandemia. Y podemos estar viviendo una cantidad de pandemias, ¿no? Eso lo advierten los antecedentes de la Agenda 2030. ¿Cómo podemos nosotros llegar a cambiar eso? Pues justamente hay un acuerdo mundial, la Agenda 2030, que busca que asumamos ciertas responsabilidades que no hemos asumido. La manera como estamos pensando, que creemos que somos dueños, que somos poseedores del ambiente, cuando nosotros hacemos parte de un sistema, ¿sí? Hacemos parte de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Somos 70% agua, hacemos parte del ciclo del agua. Somos carbón, somos fósforo, somos calcio. Entonces somos parte de todos esos ciclos de la vida y de la muerte que vienen en las diferentes eras geológicas, pero aparecemos como especie, y una especie muy particular porque somos conscientes de esto. Algunos, no todos, porque sí hay una inconsciencia también planetaria, ¿no? Y nos damos cuenta que el alimento que estamos produciendo nos envenena. Estamos dando cuenta que como existimos, está condenándonos también a enfermarnos. Entonces, hay una cantidad de condiciones que se están dando y que nosotros somos los promotores de ese cambio que es en el clima, pero que nos afecta en lo social, que nos afecta en la salud, ¿no? Están variando los climas y no podemos producir la alimentación, y estamos promoviendo una extinción masiva, porque en las diferentes eras geológicas han existido cambios ambientales, pero estos han sido, digamos, paulatinos y han sido parte de la naturaleza del mismo planeta. En este caso, en la era del antropoceno, somos nosotros los que hemos hecho que estos cambios se den de esta manera, ¿no? Entonces, pues esto ha sido realmente afanoso. Esto es afanoso y debería afanarnos a todos. ¿Cómo nos vamos a responsabilizar para que las generaciones que vienen tengan también derecho a contar con condiciones que les permitan desarrollarse, que permitan vivir? Y no les vamos a entregar unas sociedades o un mundo que tiene unas pandemias permanentes, con gobiernos que van a tener que ser totalitarios, que nos van a tener que coartar las libertades, porque no somos capaces de cambiar muchas de las maneras de habitar y existir el planeta. Dentro de esas, por ejemplo, la economía. Una economía que piensa en crecer eternamente, ¿sí? En que necesitamos materias primas todos los días para hacer celulares, porque la economía está basada en el crecimiento económico, y un celular no nos dura mucho tiempo, nos dura 6 meses, un año, ¿sí? Porque así lo promueve el mercado.
Nosotros estamos trayendo alimentos que podíamos producir aquí en Colombia y los estamos trayendo de Estados Unidos, granos como el maíz, ¿sí? Y eso hace que haya una cantidad de efectos en el ambiente porque hay gasto energético, porque hay gasto hídrico en el mismo transporte, ¿sí? Cuando podríamos producir aquí nuestros alimentos y podríamos diversificar nuestra alimentación y no depender tanto de monocultivos, de una sola cosa. Eso nos genera muchos problemas. La tala, estamos talando el Amazonas, ecosistemas vitales para mantener los equilibrios planetarios. Eso es producto de nuestra necesidad incluso alimentaria, porque estamos consumiendo mucha carne bovina. Tenemos que bajarle al consumo de la vaca. Sí, es una transición cultural y a muchos les cuesta trabajo, pero hay que generar ciertos cambios y hay que también dar un poquito de cada uno. Yo creería que esa es la gran invitación, hacernos más conscientes, ampliar un poco estos diálogos, reconocer que el cambio climático no es una cosa ya lejana de otro mundo que no nos concierne a nosotros, sino que es una responsabilidad planetaria y que a cada individuo en este momento tiempo le debe interesar participar de esto. Yo hago este gran aporte, o bueno, este pequeño aporte más bien, a esta discusión que propone los amigos de Diálogos La Cumbre, para que ojalá se amplíe y no nos quedemos solamente en un pequeño programa, sino que podamos generar un proceso de educación ambiental que cambie un poco la cultura ambiental de los que habitamos este planeta y empezamos aquí desde lo local a generar pequeños cambios que nos permiten también exigir, ¿no? Dar ejemplo, pero y exigirle a los grandes contaminadores del planeta que de pronto no somos nosotros, sino esas grandes poblaciones como China, como la India y Estados Unidos, ¿no? Entonces ese es el mensaje. Muchas gracias. Continuamos con Diálogo La Cumbre Televisión, acá en este territorio de bosque nativo, además protegido por la mano, por el saber, por el conocimiento de don Martín Ariza Farfán. ¿Cómo es la vida con este entorno, pues, que envidiable? Pues sí, una vida lo más normal, como debería ser. Tranquilidad, ante todo, ¿no? Sí, bueno, dentro de su experticia se encuentra cultivar, conservar toda esta variedad de plantas que estamos apreciando aquí en su lugar de vivienda. Sí, se cultiva por ahí algo de pan coger. De resto, pues, tratar de devolverle a la naturaleza lo que en tanto tiempo le hemos quitado, ¿no? Es decir, árboles, ¿no? Sí. Árboles nativos, ¿no? Sí. Generalmente, ¿no? ¿Qué variedad de árboles? Empezando por los árboles de mayor altitud. Bueno, aquí pues como nativo el arrayán. Sí, muy propio de esta región. Sí, sí, claro, es lo más. Pero hay cantidad de árboles nativos, los mopos, los anacos, el chocún. Yo aquí que tengo unas palmas de cera, una quincena de palmas de cera cultivadas. No, hay cantidad de árboles que yo ni siquiera palos de arizá, por ejemplo, cantidades de árboles de arizá que ellos sí son cultivados acá, todos. Y cantidad de árboles de la familia de los canelos, amarillos, amarillo baboso, amarillo de peña. Son toda la familia de las lauráceas. Entonces son muy excelente madera y nace muy fácil, espontáneamente, no se necesita ni sembrar los árboles, simplemente cuidar el entorno del bosque, cercar los poteros y ahí van a nacer espontáneamente. Ahora, cero tala de bosque, cero tala. No, sí toca tumbar árboles para postería. Sí. Sí, claro.
pero hay esa reposición. Así, lógico. Sin eso alterar que eso el es, medio. o se tumban los árboles que ya están, árboles de más de 60, 70 años, entonces ya están decayendo, tienen muerte descendente, o se les hace poda y no se qué, no se rompe el equilibrio, Sí, como debe ser, ¿no? claro. Ahora, hemos visto mucha orquídea acá. Sí, hay una buena cantidad de orquídeas nativas, inclusive algunas que son como desconocidas, como variedades pues que uno no las ve por ahí en los folletos de los mercachifles del mercado de las plantas o de los traficantes pues de plantas silvestres, ¿no? Entonces aquí hemos acabado con mucha cantidad de árboles y no sabemos ni para qué sirvieron, ni para qué sirven, ni lo mismo pasa con las orquídeas o con otra serie de plantas, ¿no? Entonces es como tratar de devolverle algo de lo que tanto se le depredó al bosque. Se debería hacer eso, ¿no? Y las órdenes del Estado son esas, ¿no? Pero vaya usted si en los municipios hacen eso o cumplen las normas, ¿no? Sí, en el recorrido que hemos hecho desde el pueblo, desde el casco urbano de Jesús María hasta esta finca del Oscuro, esta vereda del Oscuro, pues sí se encuentran algunos retazos de tala de bosques, ¿no? Ahora sin ganadería, ahora sin cultivos. Acá usted ha descubierto, mantiene alguna planta endémica que le está conservando, que le está manteniendo para que no se acabe esa especie. Ah, sí. Una orquídea, perdón, una orquídea del género Anguloa, Clowesia amarilla. Y eso es algo que era exponente aquí del bosque, pues está casi exterminada, ¿no? Entonces tengo ahí un pequeño cultivo para sacar clones o para a ver si alguna entidad científica la reproduce con la semilla botánica, ¿no? Oh, qué buena noticia. Bueno, esta es la vida, digamos, de lo que hemos convenido con Martín como su proyecto de vida alrededor de lo que se concibe como un ermitaño, que como lo hemos señalado, no se vive nunca solo, porque además también tiene compañía de libros como autodidacta, tiene compañía de los árboles, de esta extraordinaria vegetación, de aves, de animales, así como qué aves y animales puede usted destacarnos. Aquí toda clase de aves por ahí, guacharacas, mucha guacharaca, mucho. O otra que está casi extinguida, quedan los toches, también están retornando al entorno. Y así, toda clase de aves se ven silvestres, pues. Por lo menos aquí en el área de la finca, pues. Que tienen pues área de dispersión de semilla, entonces tienen comida y no, digamos no. Y hacen visitas permanentes, Sí, continuas, mantienen ahí. jugando con su entorno. Hacen del terreno su habitáculo. Ajá. Bueno, Sí. un mensaje que le pudiera enviar a los niños, a los jóvenes de escuelas y colegios, ¿no? de la urbe, para que se vinculen un tanto, que salgan de los centros comerciales y vengan más bien a recorrer estos bellos entornos de la naturaleza. Sí, sería recordar lo que dice, perdón, lo que dice Cabral. Facundo Cabral. Facundo Cabral, si dice en alguno de sus poemas, dice: salgan de las oficinas, que ahí no entra la luz.
salgan de los uniformes, que ahí nos entra el sol. Entonces, más o menos esa es la idea, de buscar la curiosidad y buscar, ¿no? No imitar, ¿no? Sino ensayar, ¿no? Dentro de nosotros tiene que haber un gato permanente, un gato pequeño, que viva rasguñando en todo, a ver qué encuentra. Bueno, salir a conocer la naturaleza, aprender de la naturaleza, el mensaje de Martín Ariza Farfán. Al interior de la finca, del jardín botánico de Martín, lleno de plantas exóticas, endémicas, únicas, con el fresco del bosque, las flores que adornan, los cítricos sin nombre, la paciencia y entrega de Martín por defender el ambiente total, las orquídeas representativas, las guacharacas con voz ronca, el aire puro, los insectos que pican suave, las antorchas indicativas, los nidos de los pájaros, el aroma y perfume de las flores sin procesar y el silencio que permite soñar. Y de Mario Benedetti nos acompaña con un poema A la izquierda del roble. No sé si alguna vez han pasado ustedes por el jardín botánico, que es un parque dormido, en el que uno puede sentirse árbol o prójimo, siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y al oír a través del aire que admite ruidos muertos, como el Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños y que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y los atrapa. Después de todo, el secreto es mirar hacia arriba y ver cómo las nubes se disputan las copas y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez ustedes han pasado por un jardín botánico. Eso es lo que estamos viviendo en el jardín botánico de Martín. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Vamos a hablar de política agraria, solamente de política agraria, ¿no? Que usted es un gran conocedor como agrónomo, ¿no? Pues uno ha encontrado que acá, pues, no se quisiera decir, pero es la realidad histórica, ¿no? El campo y el territorio colombiano que tiene
miles de hectáreas, ¿no? de zona rural que está sin cultivos, que está abandonada, digamos, por las políticas estatales. Han aparecido algunos intentos por mejorar la distribución de la tierra, por ejemplo, en la Revolución en Marcha del presidente Alfonso López Pumarejo en 1934. Dedicó unos capítulos a la distribución de la tierra. Luego, en 1972, el llamado Pacto de Chicoral, allí en el Tolima, también pues trazó unas políticas, pero que no se llevaron a la práctica. Y últimamente aquí, hace ya 2 años, con el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional, se habla de una reforma rural integral, ¿no? Que está ahí como patinando, está patinando y no se ha puesto en práctica, digamos, para lograr que no solamente esos excombatientes tengan tierra, sino los campesinos de verdad puedan acceder a la tierra. Como lo decía el académico y sociólogo Orlando Falsborda, muy conocido allí por la región de Córdoba, que con su política de investigación, acción participativa, y le dedicó mucho tiempo apoyando a los campesinos para que los campesinos tuvieran la tierra porque son los que la trabajan. ¿Qué consideraciones tiene usted sobre esas políticas agrarias, doctor Hermes? Bueno, primero que todo, el hecho de tener tierra no es suficiente para ser un buen productor, porque nosotros tenemos sistemas de producción que tienen unos rendimientos muy por debajo, y una prueba de esa es el trigo. El trigo en el país, en otrora, podíamos producir, hoy en día ha desaparecido. ¿Por qué? Porque se carecen de unas tecnologías que nos permitan ser competitivos. Entonces, ¿qué me gustaría? ¿Qué pensaría yo? Primero que todo, fortalecer la investigación del sector agropecuario. Ajá. Los recursos económicos que se destinan a la investigación agropecuaria son pocos. Entonces, hay que fortalecer en una investigación que mire más a un desarrollo productivo sostenible y competitivo, teniendo fortaleza y generando un conocimiento para las condiciones tropicales, porque no podemos importar esa tecnología de los países desarrollados. Entonces, sí establecer un programa para los productores de producción agropecuaria sostenible y competitiva, integral. ¿Qué debe involucrar eso? Vías de acceso, electrificación, salud, escuela, y en lo posible, garantías de compra de sus productos con precios que sean acordados previa siembra. E insumos también que le den a los campesinos. Todo eso, por ejemplo, los insumos agrícolas no deben de tener, ahora se piensa colocarles IVA, no poner IVA. Todo lo que tenga que ver con el campo, la maquinaria agrícola no debería de tener nada de IVA, pero que yo ahora estoy formulando un proyecto y veo que una cantidad de impuestos que se tiene que pagar. Entonces, si nosotros desarrollamos la investigación para las condiciones tropicales y los productores de manera asociativa, no individual, se trabaja así y se les da esas condiciones de acceso, de buen acceso, de escolaridad, de electrificación, de salud, todo eso, garantía en la compra. Estoy seguro que nosotros dejaremos de ser productores de materia prima, darle valor agregado, y tenemos puertos en el Pacífico, tenemos puertos en la costa, podemos exportar, y de esa manera la migración del campo a la ciudad se va a detener. Sí, claro. Y detener esa migración del campo a la ciudad es muy importante, porque los cinturones de miseria que se están dando en las grandes ciudades son bastante complejos y muy difícil que la persona del campo que venga a la ciudad retorne nuevamente al campo. Ahora, y además también la redistribución de la tierra.
¿no? Con asociación, es decir, que Sí, los campesinos no individualmente les entreguen unos insumos, unas pequeñas herramientas, ¿no? Y pare de contar, sino y los dejen abandonados, sino que también haya una política de asociación para que puedan entrar en un sistema de competición pues con los grandes productores, ¿no? sí, y ya existen algunas asociaciones que miran eso, en lo cual usted y yo estamos de acuerdo, pero hay que ser mucho más agresivo en otras áreas que están muy marginales y que no tienen esas vías de acceso, como que están sacando como en mula la carga. No, eso no debe ser así. Claro. ¿Ah? Y Y si con, se, y con estas propuestas que viene haciendo el doctor Hermes, yo lo candidatizaría como ministro de Agricultura con el tiempo, ¿no? Porque es que debe llegar una persona que sabe, que ha estudiado y que está allí compenetrado con el agro. Eso de esa parte, doctor Hermes. ¿Y usted qué le diría? Pues le viene diciendo todos los días a los estudiantes allí de su universidad, eh, pues la disciplina, el estudio, la investigación, como nos viene apoyando, pero a los bachilleres que están terminando hoy y están interesados de pronto en seguir la agronomía, ¿qué les diría, doctor Hermes? bueno, que tomar la decisión de estudiar ingeniería agronómica o cualquier otra carrera que esté relacionado con el sector agropecuario, lo primero uno que tiene que tener la convicción de que eso me gusta, que yo ame mi profesión, que yo ame el campo. Porque si usted no ama el campo y no está comprometido con el campo, usted puede ser un mal profesional, aun cuando sepa mucho de la técnica. Pero ¿de qué le sirve saber si no le gusta el campo? Entonces usted tiene que amar el campo, comprender las plantas, dialogar con las plantas, entender al productor, entender al campesino, ¿ah? Y saber transmitirle y saber llegarle al campesino que las nuevas tecnologías, porque es mejor que la otra, que lo que él hace no es peor, que eso también es bueno, pero que si él hace otra cosa, es mucho mejor. Algo que hay que enseñarle a los campesinos, los ingenieros agrónomos, aquellos que trabajan en extensión, nunca le digan que las variedades criollas que ellos siembran son malas. Nunca. Las variedades criollas que ellos siembran son buenas, porque esas variedades o híbridos que son mejorados, si bien es cierto, son mejores en cuanto a rendimiento, ellos provienen de las variedades criollas, de los materiales criollos, porque son la fuente de genes para tener unos cultivares mejores. Pero nunca le digan que lo de ellos es malo. Es malo. Las tecnologías tienen sus sectores de aplicación. Hay una agricultura que se llama empresarial y hay otra agricultura que se llama de economía campesina o familiar. Uno debe diferenciar con ingeniero agrónomo esos dos sectores y por eso hay tecnologías divergentes para ellos, para que cada uno sea competitivo. Ese es un mensaje claro que ha dejado el doctor Hermes Aramendis Tatis para nuestra audiencia, extensa audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión. En su guitarra clásica y por el conocimiento que tiene del territorio, allí de la laguna de Iguaque, ¿no? De la laguna principal de Iguaque, pero hay toda una serie de lagunas cercanas, de donde nacen una buena cantidad de quebradas allí, que llegan hasta Santa Sofía, que llegan a Villa de Leyva, y por esas aguas pues llegan también a este territorio moniquireño, por su río Moniquirá.
Bueno, ¿cómo le surge esa composición? Pues nosotros que conocemos el territorio, que lo hemos caminado, Recorrer todo ese valle, Moniquirá, toda la provincia de Arcaute, pasar por encima de Tunja, llegar a Bogotá y devolverse rápido, porque Bogotá, vuelo de pájaro, debe ser muy bonita, tristemente, porque la sabana es hermosa, pero la ciudad, y ya sabemos cómo está. Entonces todo este valle, todo mi Boyacá querido, porque yo quiero mi tierra entrañablemente, ese Bambuco es eso, recorrerla a vuelo de pájaro. a vuelo de Eso es. pájaro, y llegar y remontar esa montaña hasta la laguna de Iguaque, que tiene Exacto. toda su historia de Bachué, ¿no? También allí de las serpientes que se convirtieron Sí. en piezas de oro, ¿no? Sí, En la sí, laguna de Iguaque casi es tan importante como la laguna de Guatavita, la laguna de Iguaque. El pozo de Unzahúa en Tunja, ¿no? Ajá, exacto. Exactamente. Entonces, vamos a volar con esta pieza musical